Urgente. Bueno, tenemos información de último minuto con respecto a la avioneta siniestrada. Ya lo vemos en pantalla. Julio Humanos tiene más detalles. Julio, adelante. Buenas tardes. Urgente. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Comienza a llover nuevamente acá en la localidad de Curacaví, pero en el momento justo, porque nos vamos a acercar hasta este sector. Digo yo que me acompaña con las imágenes para comentarles que ha sido encontrada la aeronave desaparecida a eso de las 20:30, 21 horas de la jornada del día de ayer. Recordemos, esta aeronave, había una ambulancia que habría salido desde el aeropuerto de Santiago con destino a la ciudad de Arica, trasladando a un paciente junto a otras 5 personas. Recordemos la tripulación correspondiente a justamente los 2 pilotos, el equipo médico, este doctor acompañado de una enfermera, también este paciente y un acompañante que habrían perdido el rastro del sistema de geolocalización cerca de las 20:30 horas cuando se activa justamente este Mayday para poder solicitar el aterrizaje de emergencia. Se pierde la señal del GPS, se confirma la desaparición o el accidente como tal a las 23 horas y ahora tras diferentes labores de búsqueda que se vienen prolongando durante las horas de la madrugada con personal del GOPE en las alturas, pernoctando en el Cerro El Roble y también en los otros cerros del sector, han confirmado el hallazgo de la aeronave. ¿Por qué decimos que comienza a precipitar ahora? Primero, porque está pasando. Y segundo, porque las condiciones climáticas permitieron que una aeronave de la FACH pudiera salir desde el aeropuerto de Santiago para poder realizar monitoreos aéreos. Las precipitaciones no habían permitido esa labor por parte de la FACH y las condiciones fueron mejorando para que antes de las 15 horas se pudiera conseguir la vigilancia o el monitoreo a través de este helicóptero que en un momento estuvo volando muy bajo de donde estamos nosotros en este sector, esta especie de oficina o centro de mando que se organizó durante la jornada del día de hoy con equipo del GOPE, bomberos, FACH, policías de investigaciones, incluso bomberos de Quinta Normal, de Ñuñoa y diferentes comunas de la región metropolitana, quienes finalmente con equipos de buggy, con elementos todoterreno, de infantería y otras especialidades pueden señalar de que se ha concretado por lo menos el hallazgo de esta aeronave. El delegado presidencial Gonzalo Durán ha llegado hace pocos minutos hasta este sector. Por supuesto, se está estableciendo una reunión al interior de justamente una de estas carpas para tener los antecedentes y por supuesto nosotros recibir la noticia de que fue encontrada esta aeronave, aunque hace pocos minutos se nos confirmó esa información. Florencia, fue encontrada la aeronave, ¿bajo qué condiciones? Si fue encontrado alguna persona en ese lugar tampoco se ha podido esclarecer, pero ya por lo menos un punto exacto, físico y claro se ha esclarecido en estos momentos. Así es, Julio. Bueno, mientras esperamos también ahí que se pueda posicionar también el delegado presidencial Gonzalo Durán para que nos entregue más detalles, hay que reiterar que esta información fue anunciada desde la propia Fiscalía Metropolitana Occidente, quien además se dirigía precisamente hasta este lugar. En la aeronave, pongamos un poco en contexto, también en la aeronave viajaban 2 pilotos, un paciente, su acompañante, un doctor y también una enfermera. Y esto ocurrió la tarde del día de ayer, cuando esta aeronave había despegado desde el aeropuerto de Santiago. El destino, tú lo contabas, Julio, el destino era Arica, en el norte, pero aparentemente y luego de algunos minutos del despegue, que eso es tampoco la comunicación que no ha estado tan clara, la avioneta habría presentado un desperfecto que fue alertado incluso por la propia tripulación y tras ello se pierde completamente la imagen del radar. Eso es lo que además está haciendo o está en materia de investigación. Y en ese sentido, la Dirección General de Aeronáutica Civil, que fueron los primeros que informaron que se trataba de un accidente, pero ellos dijeron que los primeros trabajos de búsqueda se centraron entonces en este sector del Fundo Carén, en las cercanías al camino al Güe, pero durante el día de ayer fue completamente imposible obtener algún tipo de hallazgo, de ubicación específica de dónde podría estar finalmente esta avioneta. Ahora entonces se confirma por parte de la propia Fiscalía Metropolitana Occidente el anuncio de que se fue hallado entonces la avioneta ambulancia en la comuna de Curacaví.
podríamos decir también, Julio, que el operativo para poder buscar y detectar también esta aeronave fue bastante complejo debido a la zona geográfica, porque el último contacto con la aeronave fue en el área del Cerro El Roble, que es una zona sumamente montañosa, es de difícil acceso, tuvimos lluvias durante prácticamente toda la noche, entonces se había iniciado una búsqueda visual por parte de un helicóptero de la FACH durante esta jornada, pero no habían tenido de alguna manera, entre comillas, éxito para poder hallar esta avioneta. Ahora el panorama cambió y como se ha despejado también un poco más los cielos, se han descubierto un poco más, fue posible finalmente encontrar esta aeronave siniestrada, ¿no? ¿Cómo es la zona en la que estás tú? ¿Dónde estás tú, Julio? Sí. Estamos en el acceso, o uno de los accesos al Fondo Carén, que justamente permite la conexión con el Cerro El Roble. Tú muy bien describías, es una zona geográficamente muy montañosa. De hecho, cuando comenzaron las diligencias hoy en la mañana, con un despliegue muchísimo más grande, Bomberos señalaba que desde el punto donde nos encontramos en línea recta, muy importante esclarecer eso, hacia la cumbre del Cerro El Roble eran cerca de 10 kilómetros. De manera terrestre y por los caminos, eso tranquilamente se podía duplicar en cuanto a distancias. ¿Por qué se marcaba la cumbre? Porque en ese punto era donde se había perdido la señal de geolocalización de esta aeronave cerca de las 21:30 horas, por lo menos así lo confirma en su cuenta de Twitter la Dirección General de Aeronáutica Civil. Después a las 23 horas confirma este accidente, pero ya los trabajos de búsqueda se estaban realizando por parte del GOPE. No tan solo por la situación geográfica del sector Florencia era el problema, sino que también el sistema frontal, estas precipitaciones, cuando vemos que de hecho a un costado derecho de nuestra imagen está el delegado presidencial Gonzalo Durán junto a personal de Carabineros, junto a personal de la Policía de Investigaciones, así que en cosa de minutos podríamos tener algún tipo de declaración que confirme finalmente este hallazgo con las voces oficiales, por supuesto. Y lo que estábamos comentando, el lugar geográficamente complicado. De hecho, hay algunos vecinos del sector quienes vieron un desplazamiento de una aeronave que estaba constantemente luchando, por así decirlo, para tomar una altura considerable y continuar su trayecto, y eso lo que sabemos que era parte de la comunicación que estaba teniendo con alguna central que le había autorizado un aterrizaje de emergencia, pero no se logró concretar. Varios testimonios señalaron eso, por supuesto las precipitaciones les jugaron en contra en este sector y las condiciones climáticas. Esas condiciones se prolongaron durante la jornada, lo que no permitió a personal de la FACH, por ejemplo, salir con equipos de visualización en altura, digamos algún tipo de helicóptero. A la 1 de la tarde, un poco antes diría yo, se comenzó a despejar la zona y eso permitió elevar un helicóptero por parte de la FACH en los alrededores. Nosotros los divisamos, estuvimos muy cerca, o el helicóptero estuvo muy cerca de nosotros. Nos llamaba muchísimo la atención lo bajo que estaba sobrevolando en este sector. De hecho, lo estamos escuchando en estos momentos. Y ya cuando estaba cerca del centro de mando, se acerca un funcionario y nos confirma el hallazgo de la aeronave. E inmediatamente comienza una precipitación bastante fuerte en estos momentos que nubla otra vez los cerros que están aquí en los alrededores y el Cerro Roble principalmente. Fue el tiempo preciso para actuar de este equipo aéreo, de encontrar la aeronave y marcar el punto para que los equipos terrestres puedan tener la posibilidad de llegar hasta este sector, porque durante la noche equipo del GOPE estuvo en las alturas del cerro, buscando en estos diferentes puntos, pernoctando un equipo del GOPE en específico. Después se sumaron otros funcionarios, armando un total de 64, pero luego comenzaron a llegar los buggies, estos automóviles todoterrenos que facilitaron el desplazamiento, la subida a los cerros con diferentes funcionarios especializados. Se armó una carpa incluso para los familiares, equipos de contención, eso fue entregado por parte de Senapred, que Senapred de hecho nos señala, vamos a trabajar en altura apenas se despeje. Se despejó y efectivamente eso pasó. Se logra hallar esta aeronave que, recordemos, viajaban 6 tripulantes en ese instante, los 2 pilotos, el equipo médico compuesto por un doctor, una enfermera y también, por supuesto, por este paciente que estaba siendo trasladado hasta la ciudad de Arica junto con un familiar, tenemos entendido. En minutos tendría que salir el delegado presidencial Gonzalo Durán junto con las autoridades de PDI, junto con Carabineros, equipo del GOPE, bomberos
y también Senapred, que ha estado trabajando en este sector. Una labor que estaba a punto de cumplir las 24 horas desde el momento en que ocurre el accidente, pero que ya ha tenido un resultado, el hallazgo de esta aeronave, y por supuesto la información se entregará en algunos minutos más.